Ya, espera. Está bien, ok. Cuando yo tenga internet en mi computadora, y ahí ya me puedo... Pero hágalo usted. Ya, entonces vamos, joven Benavides. Va a dar la lección al joven Benavides. Sí, ya. Bueno, tenemos lo que es el hueso esfenoide. Este hueso va a estar ubicado en lo que es la parte media de lo que es la base del cráneo y se va a articular en su parte anterior con lo que es el hueso frontal y el hueso etmoide. En su parte posterior con el hueso occipital y en su parte un poco hacia los lados y posterior con el hueso temporal y en una pequeña porción con lo que es el ángulo anterior-inferior de los huesos parietales. Ya. Este hueso es cúbico, por así decirlo, va a presentar 6 caras. Vamos a tener una cara superior, una cara anterior, una cara posterior, 2 caras laterales. Lo mejor para que usted pueda, y sus compañeros vayan teniendo, les vayan siguiendo, diga que así como el etmoides tenía 3 partes, él también tiene, Bueno, sí, no lo de las 6 caras, sino sí. Entonces, para el estudio de 4 porciones, vamos a tener lo que es el cuerpo del efenoide, las alas menores del efenoide, las alas mayores del efenoide y las apófisis pterigoides. Ya con lo que corresponde al cuerpo del efenoide, vamos a tener una cara superior, anterior, posterior y laterales. Ya, en lo que corresponde a su cara superior, vamos a encontrar una superficie lisa, cuadrilátera, que va a corresponder a lo que es el yugo efenoidal. Este yugo efenoidal, hacia su borde anterior, vamos a tener como un saliente, que es anguloso y bien predominado, que va a ser lo que es el proceso etmoidal. Este proceso etmoidal se va a unir en su parte anterior con lo que es el extremo posterior de la crista Galli, en su parte media, y a los lados con lo que es cribosa, lo que es el hueso etmoide. Ya. Posterior a este yugo esfenoidal, vamos a tener una cresta transversal. Sí, una cresta transversal que va a ser cóncava. Si la vemos en su parte anterior, va a ser cóncava. Pero este se va a denominar el limbo esfenoidal. Muy bien, ahora posterior a este limbo esfenoidal vamos a encontrar un pequeño canal denominado el surco prequiasmático. Este se va a continuar con lo que es el conducto óptico. En este conducto óptico vamos a poder, bueno, vamos a encontrar el paso de un nervio, que es el nervio óptico, y una arteria, que es la arteria meningia media. Este conducto óptico va a formar en la ayuda con lo que es el cuerpo del efenoide y con lo que es la cara inferior de las alas menores del hueso efenoide. La cara inferior de las alas menores del hueso efenoide, sí. Ya. Ahora, inferior a este conducto, vamos a encontrar lo que es el, la fosa hipofisiaria. En esta fosa hipofisiaria vamos a encontrar lo que es la hipófisis o sí, lo que es la glándula hipófisis, la glándula hipófisis. Ya. Esta fosa hipofisiaria va a tener límites. Vamos a tener, perdón por los perros. Ya, en los límites de esta fosa hipofisiaria van a ser en anterior el surco del seno intercavernoso y hacia posterior lo que es el dorso de la silla. Este dorso de la silla va a tener un extremo anterior y un extremo posterior. El extremo anterior, como, espérense un ratito, por... ¿y cómo los cae? Ya se callan solitos ahí. Ya, bueno, como decía, este dorso de la silla va a tener dos extremos, un extremo anterior, un extremo posterior. El anterior va a corresponder lo que es la parte posterior o por así decirlo, la vertiente posterior de lo que es la fosa hipofisiaria. Ya, y lo que es la parte posterior del dorso de la silla se va a corresponder a lo que es se va a continuar con lo que es el hueso occipital, con La lámina cuadrilátera. el clivus del hueso occipital.
Ya, esto es lo que corresponde a lo que es su cara superior. En lo que corresponde ahora a su cara, vamos a tener que superior a inferior, vamos a encontrar como primer elemento el proceso esfenoidal. Sí, no, sí, ya. En su media vamos a encontrar lo que es la cresta esfenoidal. Ya, esta cresta esfenoidal hacia abajo se va a continuar con el pico del esfenoide, que a su vez este pico se va a continuar más hacia abajo en su cara inferior con lo que es la cresta esfenoidal inferior. A cada lado de la cresta esfenoidal vamos a encontrar dos hendiduras, como dos canales, que, que si estos se van como quiera a unir con lo que son los de los laberintos, la cara posterior de los laberintos del hueso muy decirlo. Ya. Más hacia el lateral también vamos a encontrar como unos surcos, que estos también van a estar en relación con lo que es los laberintos etmoidales. Ya como les dije, esta cresta esfenoidal va a tener relación, bueno, con lo que es el pico del esfenoide y se va a continuar más hacia abajo con lo que es la cresta esfenoidal inferior. Esto se va a encontrar en lo que es la cara inferior. En la cara inferior, como les menciono, tiene lo que es la cresta esfenoidal inferior y esta se va a estar uniendo con lo que es esa parte se me... ¿Con quién se articula? Ayer yo les dije, con la lámina perpendicular de... Es la lámina perpendicular, sí, del hueso sigmoide. La lámina perpendicular del hueso sigmoide. Lo que corresponde a su cara inferior. Y lo que corresponde a sus caras laterales, pues bueno, que... No, la cara inferior, perdón, la cara inferior es con él. La cara anterior, la cresta media era con la lámina perpendicular. La cresta media inferior se une con el Bomer. Ah, sí, perdón, sí, tiene razón, sí. Se une con el borde superior de lo que son las alas del Bomer. Y como esta unión no va a ser exacta, va a haber un orificio, que este orificio se va a denominar orificio esfenobomeriano medio. Sí. Ya, ahora sí, en lo que corresponde a sus caras laterales, pues bueno, en estas caras laterales vamos a encontrar varios detalles anatómicos. Como principal, bueno, vamos a encontrar tres estructuras. De superior a inferior vamos a tener las alas menores, las alas mayores y más inferior lo que son las apófisis pterigoides. Esta cara lateral también va a ayudar a conformar, junto con el borde medial de las alas mayores, varios orificios, los cuales se los voy a explicar en lo que son las alas mayores. Bueno, en lo que corresponde a las alas menores, para este estudio vamos a tener una cara superior, una cara inferior. Dos bordes, uno anterior, otro posterior, y una base y un vértice. En lo que corresponde a su cara superior, pues esta va a estar bueno, la cara superior, esta va a estar como dando la continuación. Va a continuarse anteriormente con lo que es la parte, con la cara superior de la que es la porción orbital del hueso frontal. Sí. Ya. En lo que se corresponde a su cara inferior, esta va a estar conformando, bueno, va a limitar superiormente también lo que es la fisura orbitaria, sí, lo que es la fisura orbitaria superior. Su borde posterior va a ser libre, su vértice se va a dirigir hacia lateral, su base va a estar, va a tener una saliente que va a ser de vértice posterior. Esta va a denominarse como apófisis clinoides anterior, sí, apófisis clinoides anterior. Eso es lo que corresponde a sus alas menores. Ahora tenemos lo que son sus alas mayores. Y que para su estudio vamos a tener que va a tener una cara cerebral o endocranial y una cara lateral o exocranial. Puede ser lateral, medial o endocranial, lateral y exocranial. Bueno, aquí en su cara cerebral o endocranial vamos a encontrar varios orificios que, como les dije también, vamos a ver, en el primer orificio,
que vamos a encontrar es el agujero redondo. Este va a estar como posterior y un poco inferior a lo que es bueno, lo conozco como hendidura esfenoidal. O sea, el agujero más grande de lo que es ahí, el hueso esfenoide, que va a contribuir con el cuerpo, la cara lateral del cuerpo del esfenoide con el borde medial de las alas mayores del hueso esfenoide. Bueno, pues este agujero redondo va a estar situado como 3 o 4 ¿Es milímetros. redondo o es hendidura? A ver, pero, o sea, le estoy explicando lo que en la cara cerebral de lo que es las alas mayores, Claro, vamos está bien, hasta a ahí agujero estamos redondo. bien. Tiene dos Ya. caras, una cara endocranial y una cara exocranial que está dividida en dos partes. Pero bueno, cuando usted me habla de los agujeros, entonces ya estamos hablando de los bordes, del ala mayor. Entonces vemos que Bueno, el borde interno viene y hasta encontrarse con, o sea, comienza desde el ángulo, eh, donde está articulado con el frontal, las alas mayores que se articulan con el frontal, hasta las caras laterales del cuerpo, ahí va a dejar un espacio que se denomina fisura esfenoidal o hendidura esfenoidal. Luego, en ese mismo borde interno de las alas mayores, que ya está unido o diríamos como soldado, donde se suelda al cuerpo del esfenoide, también encontramos otro agujero, que ahí está el redondo mayor. Entonces, eso es lo que tiene que ir, o sea, ubicándose, que primero tenemos a la hendidura. o sea, sí, doctora, mira, lo que pasa es que en el libro está así, o sea, primero menciona la cara cerebral y ahí menciona solamente lo que en su parte media va a presentar varios orificios, pero no menciona la hendidura. La hendidura la menciona en el borde medial de lo que es el ala mayor. Claro, es que también, bueno, en cambio Testit nos nombra todos los agujeros en el borde medial. Sí, Ya, bueno. Entonces, aquí, bueno, en su parte media, en lo que es la cara cerebral, vamos a encontrar el agujero redondo, que este va a dar paso a lo que es el nervio maxilar y unas pequeñas venas emisarias. Posterior a este agujero, vamos a encontrar lo que es el agujero oval. En este agujero oval vamos a encontrar que está como posterior e inferior al agujero redondo. Y este va a dar lo que es el nervio mandibular y una rama, una rama accesoria de la arteria meningia, a la arteria meningia media. Eh, sí, ya. Posterior a este agujero, el agujero vamos a encontrar otro, que es el agujero espinoso. Este va a estar unos 2 o 3 milímetros posterior a lo que es el agujero oval. Y en este vamos a encontrar que va a pasar lo que es a ver, mm, va a pasar un ramo meningio de lo que es el nervio mandibular. Ya. También menciona que hay unos dos agujeros que son inconstantes, que tenemos el agujero el agujero venoso o de Vesalio, y el otro que es el agujero petroso. Ya. Con respecto a lo que es su cara exocranial de las alas mayores, en esta va a estar dividida en dos partes, en dos caras, por así decirlo. Una cara orbitaria y una cara temporocigomática. Y estas van a estar divididas por un borde, que es el borde cigomático. Este borde cigomático, bueno, este se va a articular con lo que es el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. Por eso se llama borde cigomático. En lo que es la cara orbitaria de lo que es las alas mayores, en su cara exocranial, su cara orbitaria, esta va a tener una, una base porque va a tener una forma triangular. Ya, va a tener una base, un vértice y dos bordes. Bueno, en lo que es su base, bueno, esta se va a confundir con el borde cigomático. En lo que es su borde, que tiene un borde superior, un borde inferior, lo que es su borde superior tiene forma de, a ver, a ayudar a formar lo que es, a ver, el borde superior va a formar
el labio inferior de lo que es la fisura orbitaria superior. El borde inferior va a limitar lo que es superiormente la fisura orbitaria inferior. Así. Ya. Lo que es su cara temporocigomática, bueno, esta va a estar a su vez subdividida en dos porciones. Una porción superior o temporal y una porción inferior o cigomática. En lo que es la porción superior o temporal, vamos a encontrar que esta se va a orientar lateralmente y bueno, va a dar inserción a lo que es el músculo temporal. Y la porción inferior o cigomática va a ser horizontal y va a constituir la pared superior de lo que es la fosa temporal. Así, en lo que son sus bordes, bueno, va a tener un borde medial, un borde lateral. En el borde medial vamos a encontrar tres segmentos. Vamos a encontrar un segmento anterior, que bueno, esta va a formar el labio inferior de lo que es la fisura orbitaria superior. Y aquí es donde vamos a encontrar que en el segmento anterior del borde medial va a ayudar a formar junto con la cara lateral del hueso esfenoide la hendidura esfenoidal. Ya. Esta va a permitir lo que son el paso de los nervios oculomotor, el nervio abducen, troclear, sí, troclear o patético, unos que otros ramos del nervio oftálmico y la vena oftálmica. Ya. En lo que es el segmento medio, bueno, pues va a constituir nomás como a lo que es la raíz del ala mayor, y lo que es el segmento posterior, bueno, pues en solamente vamos a encontrar que forma, forma, forma como el borde anterior de lo que es Rasgado anterior. sí, el agujero rasgado. Va a formar el borde anterior del agujero rasgado. Bueno, por Termina último, esta. Sí. por último, la apófisis pterigoide. Estas van a ser lentes muy irregulares, porque van a tener dos raíces. Una se va a desprender de lo que es el ala mayor del esfenoide, o sea, su raíz lateral, y su raíz medial se va a desprender de lo que es del esfenoide. Ya, estas dos raíces mm, van a tener una cara, a ver, si es lateral y es medial. O sea, sí, creo que así era. Pero bueno, en un principio estas dos raíces van a estar separadas y se van a reunir un poco más inferior. Eh, en lo que, en lo que van a estar separadas, bueno, van a circunscribir un conducto, que va a ser el conducto pterigoide, el cual van a pasar vasos y nervios pterigoides. Ya, por debajo de este conducto pterigoide también vamos a encontrar como una lámina, una lámina que va a ser una lámina medial, bueno, la lámina medial, la lámina lateral, y bueno, estas se van, les digo, una que ya, como les digo, van a ser de lo que es el cuerpo del esfenoide, otra de las mayores, en su tercio medio se van a unir y bueno, esto está ahí nomás, y ya creo que ya no me acuerdo más de las apófisis. Tiene que completar que son dos, que en su borde anterior van a dejar una escotadura, que se llama la escotadura, que hacia atrás forman una fosa para el músculo fulano de tal, que por encima hay otra fosita, que es para el músculo, que una de sus bordes tiene una saliente que se llama la espina de Sibillini, entonces que sirve para la inserción de los ligamentos. Temporomandibular. Bueno, ok, está bien. Ya Estefanía. Empiezo con las exposiciones. Sí, porque es que todavía no tengo internet. Chamito el internet aquí en la casa.
Sí se observan las diapositivas. Sí, yo sí las veo. Ya. A ver. Bueno, el hueso esfenoides es un hueso impar, central y simétrico que se encuentra ubicado en la fosa craneal media. Por delante se articula con lo que es el frontal y el occipital. Por su lado anterior con el frontal y el etmoides, y por su lado anterior se articula con lo que es el occipital, y en su lado lateral se articula con los que son los temporales y los parietales. Entonces, en el hueso esfenoides tenemos que se distingue una parte media, que es el cuerpo, de donde el cuerpo van a proceder 3 apófisis. De estas 3 apófisis tenemos lo que son las alas menores, las alas anteriores y una apófisis que es vertical y descendente, que será la apófisis pterigoides. Entonces, el cuerpo del esfenoides es de forma irregular y presenta 6 caras: una cara superior, una cara anterior, una cara inferior, una cara posterior y 2 caras laterales. En la cara superior, vamos a ir describiendo los elementos de arriba hacia abajo. Tenemos lo que son el yugo, una superficie cuadrilátera, que sería lo que es el yugo esfenoidal, y decimos que esta presenta 2 excavaciones que se denominan como canales olfatorios. Entonces, de este yugo esfenoidal vamos a ver que sobresale una punta, que sería la crista cribosa, que es la que va a ayudar a ensamblar el esfenoides con el etmoides. Y luego en el borde posterior en el borde posterior de la superficie cuadrilátera encontramos lo que se conoce como el limbo esfenoidal, que sería por aquí. Y entonces, por detrás de este limbo esfenoidal vamos a encontrar un surco que es conocido como el surco prequiasmático o canal óptico. Y en este canal, este surco del canal óptico es donde va a descansar lo que es el quiasma óptico, que el quiasma óptico no es nada más que el entrecruzamiento en X. ¿Cómo puedo escribir? El entrecruzamiento aquí el entrecruzamiento en X, así, que a este entrecruzamiento en X es a lo que vamos a llamar quiasma, y es aquí donde va a alojar el canal transversal o canal óptico, y en cada extremo de este canal vamos a encontrar 2 agujeros, que estos serían los agujeros, que son los agujeros del canal, de los canales ópticos, que van a dar paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Entonces decimos que después, más abajo encontramos lo que es un pequeño tubérculo, que se lo conoce como el tubérculo intercavernoso, que es donde se van a alojar las venas que están por detrás del surco del seno intercavernoso. Y de ahí, después de esto, vamos a encontrar una depresión, que sería la depresión de la fosa hipofisiaria, que es la cual va a descansar la glándula maestra o glándula hipofisiaria. Eso podría decir mediante su cara superior. Y ahora pasamos a la cara inferior. Uy, no pasa. Perdón, la cara anterior. En la cara anterior vemos que esta tiene la apariencia como de un murciélago,
Entonces decimos que describiendo los elementos de arriba hacia abajo vamos a encontrar lo que es una lámina horizontal, que es muy delgada y cortante y que va a estar destinada a articularse con lo que es el hueso frontal, y con esta lámina cribosa del etmoides debemos encontrar la cresta del esfenoides, que es esta, la cresta del esfenoides, que describe para unirse con lo que es la cresta inferior o el picu o rostro. De cada lado de esta cresta vamos a encontrar dos orificios que, bueno, el primero es irregular, que va a corresponder a los orificios de la entrada de los senos fenoidales, y externos a estos encontramos los que son unas semicarillas, que estas semicarillas, si recordamos que el hueso etmoides tenía unas semicarillas muy similares, pues es para ensamblarse y van a formar cavidades aéreas pequeñas. Esto podría decir mediante su cara anterior con la cara inferior. En la cara inferior describimos lo que es una cresta en la línea media, denominada cresta inferior esfenoidal, que aloja el canal del Vomer. Esta articulación es una articulación de tipo esquindilesis, que es una articulación esfenovomeriana, y esta cresta inferior del esfenoides se dirige hacia adelante para unirse con la cresta anterior del esfenoides y va a formar lo que es el pico del esfenoides. Y a cada lado de esta cresta vamos a encontrar lo que son dos surcos. Por aquí vamos a encontrar lo que son dos surcos. El surco junto a la apófisis esfenoidal, que es para el palatino, y luego vamos a encontrar lo que es el conducto pterigo-palatino, que en estado fresco va a dar paso a lo que es la arteria pterigo-palatino y al nervio faringeo de Bott. En la cara posterior vamos a encontrar lo que es el dorso de la silla, y esta se va a articular con el occipital en un punto cronométrico denominado cribus, y también decimos que el hueso occipital y el esfenoides se sueldan a temprana edad, y en el adulto ya casi no se observa lo que es el resto de la articulación. Por lo general se dice que ha desaparecido. Vamos entonces con sus caras laterales. De las caras laterales del cuerpo del esfenoides nacen superior y anteriormente las alas menores del hueso del esfenoides. Inferior y posteriormente nacen lo que son las alas mayores, y el espacio que está comprendido entre la raíz inferior del ala menor del borde anterior del ala mayor va a corresponder a lo que es el extremo medial de la fisura orbitaria superior. En esta porción de la fisura orbitaria superior hemos descrito lo que es un surco en el cual se inserta el anillo tendinoso común. Es casi anteroposterior y se haya sobrepasado anteriormente por un pequeño saliente, que es el tubérculo subóptico, y que anteriormente a la fisura orbitaria superior de la cara lateral, esta constituye a lo que es la porción posterior y medial de la órbita. Y superior y posteriormente a la raíz del ala mayor del hueso del esfenoide se observa lo que es una S, que es del surco carotidio,
que es por aquí el surco carotidio, aquí se observa la S, y en la pared anterior de este surco y entre este y la vertiente anteroposterior tenemos lo que es la fosa hipofisiaria, que se sitúa en la apófisis clinoides media. Entonces vamos con las alas menores del esfenoides, que también, o sea, son también denominadas alas orbitarias porque contribuyen a formar lo que es el techo de la órbita, y también son conocidas como apófisis ingráceas porque tienen forma triangular, y para su estudio presentan lo que es una base que se va a encontrar adherida al cuerpo del esfenoides, y un borde anterior que va a ser delgado y cortante, que se va a articular con lo que es el borde posterior del hueso frontal, y tenemos también un borde posterior que es libre, que quiere decir que no se articula con nadie, pero ahí vamos a encontrar lo que es el seno esfenoparietal. Y finalmente decimos que tiene un vértice que se lo conoce como apófisis sifoides o enciforme, y que las alas menores tienen, o sea, decimos que las alas menores tienen dos caras, una cara superior que forma parte de la fosa craneal anterior, y una cara inferior que contribuye a formar lo que es el techo de la órbita. Bueno, y en las alas mayores tenemos que esta desde su origen en la porción posterior de las caras laterales del cuerpo del hueso del esfenoides, las alas mayores se despliegan primero lateral y después lateral y superiormente. En cada una de ellas se pueden distinguir dos caras principales, una medial, cerebral o endocranial, y otra lateral o exocranial. La cara cerebral o endocranial, tenemos que esta cara es de concavidad superior y posterior. En su porción media presenta lo que son tres orificios, que son de posterior a anterior el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. Además, decimos que en esta región encontramos también dos orificios que son inconstantes, que son el agujero venoso de Vesalio y el agujero petroso, que es el orificio superior del conducto innominado de Arnold, y que en el resto de esta extensión de la cara cerebral o endocranial está recubierta por impresiones digitales o mamilares y por surcos vasculares. En la cara exocranial está dividida por dos porciones, una porción posterior y una porción superior, perdón, y una porción inferior, por la presencia de una pequeña espina. En la porción superior tenemos que se insertan lo que es el músculo temporal, y en la porción inferior de las alas mayores constituye lo que es a formar parte de la fosa infratemporal, que es también conocida como la fosa cigomática, y aquí se va a insertar lo que es el fascículo superior del músculo trigoideo externo o músculo trigoideo lateral. En los bordes de la ala mayor del hueso esfenoides tenemos que estar limitada por dos bordes, uno medial y otro lateral. El borde medial comprende tres segmentos que son anterior, medio y posterior. El segmento anterior va a estar constituido por lo que es la porción orbitaria de la cara exocranial, formando lo que es el labio de la fisura de la órbita superior, y el segmento medio está unido con el hueso de esfenoides y constituye lo que es la raíz del ala mayor. En el segmento posterior se dirige oblicuamente posterior y lateralmente. Y también anteriormente forma lo que es el borde anterior del agujero rasgado,
se articula posteriormente con este orificio, con el borde anterior de la porción petrosa del temporal, y aquí tenemos lo que es el borde lateral, que es cóncavo, y posterior, superiormente, el borde lateral va a estar cortado en bisel a expensas de su lámina externa superiormente y de su lámina interna inferiormente. Los bordes lateral y medial del ala mayor del hueso esfenoides se unen anteriormente por medio de una superficie triangular, por una superficie triangular frontal que va a ser rugosa y se articula con lo que es el hueso frontal anterior y superior y posteriormente, con el ángulo esfenoidal del hueso parietal. Aquí podemos ver el ala mayor del esfenoides que se observa aquí en la cara lateral del cráneo. Bueno, volviendo a esto, tenemos que el vértice del ángulo se prolonga inferiormente mediante una apófisis vertical del hueso esfenoides. Pasando ahora con la apófisis pterigoides, tenemos que la apófisis pterigoides se implanta en la cara inferior del hueso esfenoides por medio de dos raíces, una medial y otra lateral. La raíz medial es la que nace de la cara inferior del cuerpo del hueso del esfenoides, y la raíz lateral, que es la más voluminosa que la precedente y se desprende del ala mayor. Aquí podemos ver la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y entonces, a ver, la apófisis pterigoides significa en forma de ala, y ya que esta tiene forma de alas, y esta apófisis pterigoides solo se va a ver desde lo que es la base del cráneo, no lo vamos a poder ver desde arriba. Entonces está compuesta por lo que es una base, que esta base sería la parte de la apófisis pterigoides que se une con lo que es el ala mayor, como con lo que sería el cuerpo del esfenoides, y es allí donde vamos a ver lo que es el conducto pterigoideo, que es un conducto inconstante, también llamado conducto bilediano. Hacia el vértice, que es hacia abajo, hacia la punta, tenemos lo que es vamos a ver que hay una separación entre las alas, y tenemos lo que es una ala interna o medial del esfenoides y una ala externa. Entonces, la ala interna del gancho, que es el gancho, sería del gancho pterigoideo, y el espacio que me queda entre la ala interna y la ala externa sería para lo que sería articularse con el palatino, donde se va a articular. La cara anterior de esta apófisis pterigoides se articula también con lo que es se articula también con lo que es la pared lateral de las fosas nasales de la cara externa, y que esta pared lateral también va a ser interna a la pared medial o a la fosa cigomática. Entonces, por último, tenemos lo que es la cara posterior, que sería la última cara de la apófisis pterigoides. Aquí está la lámina lateral de la apófisis pterigoides. En esta última cara de la apófisis pterigoides es la que va a tener la fosa pterigoidea, hacia abajo, donde se origina el músculo periestafilino interno, y hacia arriba está lo que es la fosa escafoidea, que se origina en el periestafilino externo, y por último queda aquí un espacio en forma de V, que este espacio va a ser para separar lo que es la lámina externa de la apófisis pterigoides con la lámina interna de la escotadura pterigoidea. El hueso temporal.
A ver, Bueno, yo no sé si tienen alguna pregunta sobre el hueso esfenoides para contestarles, a pesar de que es un poco difícil que yo ahorita se los explique porque no tengo el gráfico. ¿Pero alguna pregunta? O sea, para poder estudiar tienen que hacerlo así como lo describió su compañera. Recuerde que el hueso esfenoides está en la base del cráneo, está en intermedio. Por delante tiene el etmoides y hacia atrás tiene el occipital. Y entonces va a tener una cara que es endocranial y una cara que es exocranial. Pero que este huesito está formado por un cuerpo, por unas alas menores, por alas mayores y apófisis pterigoides. Entonces son 4 elementos que hay que describirlos por separado. Por separado. Es un hueso que es impar. Uno solo. Entonces cuando le describe el cuerpo, su compañera ya le dijo, tiene 6 caras. Superior, inferior, laterales, anterior y posterior. Entonces hay que describir qué elementos hay en cada una de esas caras. ¿Ya? Entonces yo les adelanto para que así lo tienen que estudiar. Tienen que saber qué elementos hay en cada una de las caras. Qué elementos hay en la cara anterior, cuáles elementos hay en la cara posterior, que en las caras laterales y en la cara superior, donde más hay elementos. Luego cuando describan las apófisis menores o las apófisis ingráceas, ya las vieron. Estas parecen como unirse a la cara superior del cuerpo. Entonces, esas apófisis menores van a tener una base que está unida al cuerpo esfenoide. Una cara superior, una cara inferior. Un borde anterior, un borde posterior. Pero ese borde posterior, mire que su compañero les describió y les dijo que en ese borde posterior, unido a la base, se formaba una saliente que se conoce como el nombre de apófisis clinoides, que también las podemos nombrar en la cara superior. Cuando les habla de la cara de las alas mayores, dice que son alas mucho más grandes que las menores y que tienen 2 caras también, una cara interna y una cara externa. La cara interna es cóncava. La cara externa va a tener 2 partes, una porción orbitaria y una porción temporal, temporocigomática, perdón. Entonces, ahí hay que entender los bordes, el borde interno de las alas mayores y el borde externo de las alas mayores. Y luego las apófisis pterigoides. Entonces, bueno, hay que verlo así de esa manera. Entonces, sigamos con el temporal para después poderlos explicar los dos juntos. ya, el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par asimétrico y está situado en la porción inferior y lateral del cráneo. Es posterior al hueso esfenoide, como vemos, y anterior y lateral al hueso occipital e inferior al hueso parietal. En la siguiente vamos a observar que el hueso temporal se constituye antes del nacimiento a partir de 3 porciones, que son la porción escamosa, que podemos observar ahí en la flecha, 1, y el hueso timpánico también, y también la porción petrosa. Cuando se osifica, cuando hablamos de osificación es cuando ya se pone ya durito, o sea, por decirlo el hueso, a mediados del 2º mes de vida, o sea, del hueso fetal, que aparecen 2 centros de osificación. Uno se origina en la escama y el otro del hueso timpánico. Junto a este se desarrollan otros centros de osificación, que, o sea, son 3 por cada una de estas partes. O sea, sería que en el 3er mes de vida fetal se demilitan 8 centros que producen la red petrosa. En el primer año de vida, las 3 porciones se unen medialmente en una sinostosis que se forman un hueso único. Estas 3 piezas, al soldarse con una detrás de otra, se desarrollan y originan una serie de suturas, o sea, que son más o menos visibles y permanentes. Esto es debido a que cuando se funcionan en una sola porción escamosa, se conserva casi todos los mismos límites y las otras porciones cambian su disposición,
quedando de la siguiente manera. En la siguiente diapositiva, la porción escamosa, vamos a describirla. Bueno, la porción escamosa es una lámina que, como podemos ver, semicircular, es aplanada y lateral a medial, que presta dos caras, que es una exocranial y otra endocranial o cerebral, que son separadas por un borde circunferencial. En la cara exocranial, bueno, está dividida en dos partes, una superior o temporal y otra inferior o basilar, por una larga apófisis denominada apófisis cigomática, como la estamos señalando ahí en la flecha 1, la apófisis cigomática. La apófisis cigomática, bueno, comprende también dos segmentos, que es uno transversal o base y otro anteroposterior o apófisis cigomático o apófisis cigomática. Lo que corresponde al segmento basal, bueno, en esta se dirige de lateral a medial y es aplanada, como podemos ver, de superior a inferior, y su cara superior es excavada al modo por decirlo, del canal, y también se relaciona con los fascículos posteriores del músculo temporal. En lo que es su cara inferior muestra dos salientes alargadas, uno longitudinal, como está ahí en la flecha número 2, y otro transversal, y que son las raíces de la apófisis cigomática que la señalamos en con la flechita 1. Y con lo que responde la raíz longitudinal, contribuye a formar lo que es la cresta supermastoidea. Bueno, en esto tiene una continuidad con una línea temporal inferior y pertenece al hueso también parietal. Presenta de anterior al conducto adictivo externo también un abultamiento que se lo denomina tubérculo cigomático posterior, y en lo que corresponde a la raíz transversa o tubérculo, bueno, aquí en esta base en cambio va a ser lisa y convexa, va a ir de anterior a posterior, y también se articula con la mandíbula. Lo que es el segmento posterior de anterior a la apófisis cigomática es alargada, de posterior, no es la otra, sí. Ya, bueno, tiene una cara lateral convexa, una cara medial y concavaliza. Bueno, en el segmento anterior de la apófisis cigomática es alargada, como dije, de anterior a posterior y aplanada lateral a medial. Presenta lo que es una cara lateral que es convexa y una cara medial que es concavaliza. También un borde superior estrecho donde se inserta también la fascia temporal. También un borde inferior grueso que da inserción al músculo macetero y un extremo anterior dentado y un cortado que es de un bíceps, que va a expensas del borde inferior que se articula con el hueso, si no me equivoco, cigomático. En la parte superior o cara temporal, lo que es superiormente a la apófisis cigomática de la cara exocranial, es escamosa, es convexa y lisa y permite la inserción del músculo también temporal. A menudo, bueno, esta va recorrida posteriormente por un surco vascular excavado por la arteria temporal media. En lo que es en la parte inferior o basilar, pertenece a la base del cráneo y presenta también la raíz transversa de la apófisis cigomática o tubérculo articular. Posteriormente a este tubérculo articular existe una depresión que es profunda, que corresponde a la fosa mandibular, en lo que tenemos también una cara cerebral o cara endocranial que presenta depresiones en relación a las circulaciones, o sea, cerebrales, y los surcos vasculares excavados por las ramas de la arteria maningea media, sí, y bueno, en lo que corresponde a su borde circunferencial, este borde da una porción escamosa y que comprende dos partes, una inferior y que es adherente, y por medio de la cual la porción escamosa, o sea, se une con el resto también del hueso, y otra también superior que en cambio esta es definitivamente libre. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la porción escamosa, la porción mastoidea. Y bueno, en la porción mastoidea presenta una cara exocranial que separa a la apófisis mastoidea de la zona de origen. O sea, su zona de origen es escamosa y es petrosa, de origen petroso.
Y esta fisura se dirige oblicua e inferior y anteriormente desde la cortadura parietal hasta el borde anterior de la apófisis mastoideas. Los 3/4 posteriormente de la cara de la región mastoidea presentan unas rugosidades que dan inserciones al vientre occipital, también del músculo occifrontal, así como de los músculos esternocleidomastoideos, que está ahí señalando en la flechita número 1. Y es también esplenio de la cabeza. En la apófisis mastoidea es ligeramente, aplanada transversalmente. Su cara lateral es rugosa y también tiene unas inserciones que ellas son, consignadas en la cara exocranial de la porción mastoidea, que se logran sobre una saliente también. En lo que es la cara exocranial, esta cara, se confunde un poco de anteriormente con la base piramidal petrosa, porque posteriormente a la porción petrosa es lisa y contribuye a formar el piso posterior de la cavidad craneal. En cambio, en el borde circunferencial se confunde también por las porciones escamosas y petrosas, como en el resto de su extensión, que también presenta acá es rugoso y es grueso. En cambio, en la otra, solamente que dice que es lisa y contribuye a formar el piso posterior. En cambio en el borde circunferencial, se articula con el hueso parietal superiormente al hueso occipital, que es puesto interiormente. Y en estas caras de aquí, que la porción mastoidea, y eso no tiene mucha extensión como que explicarla, pero en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la porción, que esta es la más, por decir un poquito más compleja, que es la porción petrosa o peñasco, que como podemos observar tiene una forma de una pirámide cuadrangular. Tiene dos caras, una cara endocranial y una cara exocranial. En la cara endocranial tiene dos caras, una cara anterosuperior, que está en la flecha número 1, que mira hacia adelante y hacia arriba, y una cara posterosuperior, que es la flecha número 2, que mira hacia atrás y hacia arriba también. En la cara anterosuperior, desde su vértice o base, encontramos una depresión denominada cita gaserania, que está señalando ahí en la flechita número 3. Gracias, doctora. Gracias. Gasseriana. Muy bien, gracias. Cuando está en su estado fresco, aloja al ganglio de Grasser. Y también el ganglio de Grasser es un engrosamiento, es un engrosamiento nervioso de las fibras sensitivas del nervio trigémino. Y en lo que es en su tercio medio y el tercio externo, lo dividimos en una cara anterosuperior, que en estas tres partes, podemos ver las líneas que están entre sí, que están en el medio y el extremo del borde superior. Podemos observar que encontramos una eminencia que se la denomina la dominencia acuarta, si lo dijo bien. Cuarta cuarteada, que está ahí señalando en la flechita. Cuarta o arqueada, muy bien, gracias. Está en la flechita número 4, está señalando ahí. Su crecimiento, corresponde al conducto semicircular del oído, que está señalándolo ahí en la flecha número 5, que es de superior y presenta, dentro del oído, y forma la eminencia arcuarta, como me corrigió, que está señalando la flechita número 6, que va por delante, por delante de esta eminencia arcuarta, encontramos acuata. Ahí sí. Arcuata, perdón, me confundo con le pongo la segunda R. Uno a veces lee un nombre y así se puede ir equivocando. Sí, lo siento, acuata. Arcuata o arqueada. Mejor arqueada. La eminencia arqueada. Sí, mejor, gracias. La eminencia arqueada. Encontramos un orificio constante, que es óseo,
Y en este primero va a pasar, es un canal, o sea, pasa un canal y después se convierte en un orificio, que se denomina hiato de Falapio, como está señalando en la flechita número 7, y se comunica con el acueducto del falopio. ¿Qué tenemos? O sea, podemos tener de 1 a 2 agujeros, pero aquí en esta imagen, como podemos ver, solamente observamos uno, que es el hiato accesorio que deja pasar los 4 filetes nerviosos. Bueno, aquí Del nervio petroso. sí, los 4 nervios, o sea, deja pasar el nervio petroso superficial mayor y menor. También a la rama del nervio facial, también al nervio petroso o pudendo mayor y menor, que es procedente al nervio No, nervio petroso petroso, profundo. Sí, no diga pudendo porque eso es otra cosa. Profundo. El nervio petroso. profundo, ya el nervio profundo, mayor y menor. Esas son muchas cosas, bueno, lo siento. Y procedente al nervio... Esas cositas hay que como irlas anotando, Sí, ¿no? para que no sí, confundamos. gracias, doctora. Sí, gracias. Profundo, Voy a tomar profundo. muy en cuenta eso. Bueno, Muy bien, ok. gracias. Gracias, voy a tomar muy en cuenta. Bueno, que va del nervio también. Ay, sí, corríjame también esta palabra. Creo que va del Sí, por eso nervio. es que tengo que, por eso es que abrí el micrófono para irle corrigiendo ciertas cositas, porque si no después nos quedamos con esos que Sí, están mal. gracias. Que va el nervio Ayarconson. Así se pronuncia, De Ayarconson. Jacobson, de Jacobson, de Sí, Jacobson. de Jacobson, que va a la rama El nervio de glosofaringio, Jacobson es un nervio que está formado por ramas del nervio glosofaringio, que es glosofaringio. Ajá, y el va a estar. petroso superficial, que es rama del facial. O sea, por eso Ajá, es que se le... exacto. Son unas pequeñas cositas que a veces están, o sea, están así, me confunden. Bueno, continuando con la cara, en la siguiente diapositiva vamos a observar lo que es la cara postero superior, que podemos observar también aquí que tiene un agujero, que es un orificio, o sea, es un agujero, pero además se lo conoce como un orificio, que para el conducto auditivo interno. Bueno, en este orificio, como está señalando en la flechita número 1, lo podemos representar con si pueden observar el cilindro. Bueno, sería el conducto auditivo interno que tiene, o sea, tiene en su fondo una cámara que está dividida en 4 fosas. Una fosa anterosuperior, como está ahí. Está ahí dividida en el cilindro, así. Una fosa anterosuperior, anteroinferior, posterior inferior, y este conducto, o sea, es aductivo interno que da paso también al nervio facial. Y el nervio también de vestíbulo cloquiar y al nervio también intermediado de Reichsberg. En la actualidad, ¿mande? Reichsberg, por eso de Reichsberg, que en la actualidad se lo considera como solo un junto, o sea, que es solamente un junto que con el facial, se podría decir, porque en la fosa anterosuperior solo va a pasar, o sea, el nervio facial, que va a estar acompañado del intermedio de Reichsberg, que mientras las otras 3 fosas se hayan penetradas solamente por el filete del nervio vestíbulo coclear. Y por encima, o sea, del nervio auditivo, encontramos también una cresta, que es una cresta supraauditiva, que también la observamos también como una pequeña fosa. A esta fosa se le dice la fosa subarcuata, que la podemos observar, subarcuata, perdón, en la flechita número 2. Y esta fosa subarcuata está, bueno, en un recién nacido, aloja algunas prolongaciones de la dura madre y a varios vasos también. Y también podemos observar también el acueducto del vestíbulo, que está en la flechita número 3, que se encuentra presidido por una pequeña fosita o una depresión, que se denomina fosita unguial, que su nombre significa uña. Bueno, doctora, no sé, me comentaron esto, o sea, que como se dice, significa uña, porque dicen que si nosotros tenemos, o sea, el hueso, que podemos nosotros insertar la uña.
Algo así Recuerde me que dijeron. ya hemos hablado de el hecho ungueal. Si esta es la uña, entonces, Ujú. o sea, cuando decimos depresión ungueal es como que estuviéramos dejando la huella de un... Por eso dice que las caras internas de los huesos del cráneo tienen impresiones, Ujú. eminencia mobiliar, impresiones digitales. Entonces, más o Sí, menos así es. exacto. Entonces, es una cosita que tiene como una impresión digital. Entonces, por Sí. eso se le llama cosita ungueal. Entonces sí, ya, muchas gracias. Y bueno, por último observamos que en la flecha número 4 está, o sea, este gran canal lateral que aloja la porción vertical del seno lateral. En lo que corresponde a, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la cara exocranial, que es la cara posterior inferior. Bueno, aquí tiene dos caras, que es una posterior inferior y otra posterior superior. La posterior superior, bueno, casi no es tan visible, con la que, bueno, no se puede como que describir mucho, y casi no, o sea, casi no se puede escribir, por decirlo así, pero la cara posterior inferior, bueno, en la imagen sí que se puede, o sea, se puede ver que está señalado con amarillo, que bueno, todo lo que está señalado con amarillo, todo eso va, o sea, todo eso es un límite, y es la cara, o sea, todo es un límite y es la cara inferior. O sea, para su estudio, bueno, con lo que es para su estudio, se divide en tres zonas. Una zona externa que está marcada de rojo, como podemos ver, y tiene una zona también media e interna. En lo que corresponde a la zona externa, bueno, podemos observamos una gran apófisis, y que en su vértice y en su cara interna mastoidea, como está señalado en la flecha número 1, se denomina apófisis mastoides, mastoides, que es palpar y está justo detrás del oído. No sé si cuando nosotros estamos aquí podemos sentirlo acá, es palpar, está justamente detrás del oído. No sé si se pueden palpar, está detrás del oído. Y también podemos observar, o sea, la ranura, por decirla, digástrica, que está señalando con la flechita número 2, que esta ranura digástrica presta inserción al vientre posterior del músculo Digástrico. digástrico. Y lo encontramos por delante de un pequeño surco, como está señalando en la flechita número 3, que es el surco occipital o reborde óseo, que aloja en la arteria occipital. Pero bueno, eso creo que lo van a ver más adelante con lo que es el hueso occipital. Y bueno, luego también observamos lo que es la apófisis estiloides, que está en la flechita número 4, que podemos darnos cuenta que presta inserción al ramillete de Riolano, si se pronuncia Riolano, que contiene, si se pronuncia así, ¿cierto? Riolano, Sí, está bien. ya, que contiene dos ligamentos, el ligamento estilo maxilar y el ligamento estilo iodo, ioides, ya, y dos músculos también, que es el estilo, tres músculos, perdón, que es el estilo perdón, me confundo, Estilo y oído. estilo ioides, ya, el músculo estilo ioides y estilo faringeo, y también tenemos el estilo gloso. Y estilo gloso. Son tres, ¿sí vio? Son tres. Sí, son tres, sí, perdón, son tres. Y bueno, en la apófisis estiloides y la apófisis mastoides va a existir un agujero, que es el agujero estilomastoideo, porque o sea, estos dos aquí se unen y forman con este solo nombre, que es el estilomastoideo, ¿no? Que está en la flechita número 5. Ahí lo está señalando. Y bueno, para terminar de escribir un poco lo que es la fosa yugular, que está señalando en la flechita número 6. Bueno, pero ¿para qué es ese agujero estilo mastoideo que sale por ahí? Sale el nervio facial. Sale el nervio facial, sí, el nervio facial. Por ahí ingresa la arteria estilomastoidea, Esto que es rama de la arteria
de la arteria occipital o de la arteria auricular posterior, pero sale por ahí el nervio facial. Ya, Sí. siga. Sí, y bueno, como decía que viéramos aquí que bueno, vamos a describir, para terminar, perdón, vamos a describir la fosa yugular que, bueno, que está señalando, como dije en la flechita número 6, que bueno, está destinada, bueno, a articularse con la superficie articular que está presente en el hueso occipital. Podemos observar en la zona interna, o sea, en la flechita número 7, ahí se puede ver, el orificio inferior para el conducto carotídeo y va a dejar pasar la carótida interna, o sea, que le abre paso para que pueda pasar la carótida interna. En lo que es la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo que es la concha o la escama del temporal, que vamos a describir lo que es la cara exocranial. Le faltó por delante de, regresa al gráfico donde estaba. ¿Ya? Por delante de la fosa yugular, por delante, o ahí en la fosa yugular hay un pequeño conducto, que se llama el conducto, se me escapa el nombre también. No, es un conducto para un ramo del nervio, del nervio neumogástrico, una rama del nervio. Timpánico no es. No. Pero es un filete del nervio neumogástrico en la fosa yugular. El orificio de el ostium, se me fue el nombre. Bueno, pero entre la apófisis, la fosa yugular, entre la apófisis yugular y la apófisis que está hacia adelante, entre la fosa yugular y el orificio carotidio, hay un orificio pequeño, el orificio de Jacobson. O sea, que usted ya lo nombró en la cara anterior superior. Es importante porque hay que nombrarlo y siempre se lo nombra. Ese orificio está entre la fosa yugular y el orificio inferior del conducto carotídeo. ¿Ya? Medialmente también tengo una zona que se llama la fosita piramidal. O sea, ya estoy casi acercándome al vértice del peñasco piramidal, donde se va a insertar el músculo pterigoideo, el músculo periestafilino interno. Interno, me parece que sí, interno. Sí, doctor. Ok, entonces esos son los elementos que hay que nombrar. Ya dijo, hacia atrás la apófisis mastoide con la ranura digástrica, con el surco yuxtadigástrico, que es para la arteria. Luego tenemos el agujero estilomastoideo, la apófisis estiloides, la fosa yugular, el orificio inferior del conducto carotídeo, el conducto de Jacobson, la fosita piramidal, y esos son los elementos que hay que nombrarlos. Bueno, y la cara anteroinferior del peñasco, que usted no la está nombrando ahí, pero que ya después yo cuando tenga internet les voy a enseñar. La cara anteroinferior del peñasco no la puedo describir, no es porque no tenga elementos, sino que está cubierta por el hueso timpánico. O sea, el hueso timpánico, ustedes lo están viendo ahí, está cubriendo la cara anteroinferior del peñasco, que sería la cara interna del conducto externo. Entonces, cuando termina el concha y se encuentra con el vértice del peñasco y el hueso timpánico, ahí encontramos dos agujeros, que es el agujero de la trompa auditiva o del conducto de la trompa auditiva y el del músculo del estribo. Son dos agujeros que están ahí. Sí, exacto, ahí se pueden ver. Bueno, sí. Bueno, gracias doctora por la aportación, la verdad que se me pasó de alto y bueno, gracias por recalcar eso. Porque tiene muchos elementos y por eso exacto, son bastantes elementos. Si llevamos en orden, sí los vamos a recordar. Exacto, doctora. Sí, es que son bastantes, pero bueno, son pequeñas cositas nomás que se pasan por alto. Y bueno, en lo que son, en la siguiente diapositiva, como le mencioné, vamos a hablar de la concha o
o la escama del temporal, que es la cara exocraneal. Bueno, aquí podemos observar que tiene una forma circular, tiene 3 porciones, que es una porción vertical, que podemos ver aquí en la flechita número 1, que la está dividiendo en la porción vertical, y una horizontal, que está acá, se puede ver en la flecha número 2, y una porción retromeática, que la podemos ver en la otra imagen, que está acá, que está en la flechita número 3, señalando. Y bueno, la porción vertical de acá es convexa y lisa, y está cubierta en toda su extensión por el músculo temporal. Y también posee un surco, que lo está señalando en la flechita número 4, que está bien marcado, que es dejado, o sea, por la arteria temporal, que la arteria temporal profunda posterior. Se podría ahí señalar. Y en lo que es en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la cara endocranial, que bueno, sus límites, como podemos ver, todo lo que está señalado con rojito, o sea, todos los que están con rojo, son los límites, o sea, son los límites, y todos están ahí, sí, exacto, así, va a limitar con la cara antero superior del peñasco, que lo podemos observar en las circunducciones, que, o sea, la podemos dejar, que son dejadas, por decirlo, por el lóbulo temporal del cerebro, que está en la parte ahí, en el medio ahí. Y tiene también unos zurdos, no sé si estoy diciendo mal, también tiene unos zurdos que son dejados, Surcos. surcos que son dejados, que están ahí señalando en la flecha número 1, que son dejados por la arteria meningia media, y están dejados por la arteria meningia media. En lo que es en la siguiente diapositiva, en lo que es su porción, porque también hay una porción horizontal. Bueno, en esta porción horizontal queda limitado, o sea, lo que es en la siguiente diapositiva, queda limitado lo que es el peñasco y el hueso timpánico, que está señalado con rojo y amarillo, si pueden visualizar. Está ahí, y dejando solamente la porción horizontal, que tiene también como forma, no sé, como que si una mano así como abriendo, no sé, si tiene como parece el dedo pulgar esto de aquí. Bueno, dejando una porción horizontal, y bueno, y observamos donde está el color celeste, ahí que está la superficie triangular, que es la superficie triangular, la denominamos plano también temporal. Y luego encontramos también una excavación que la denominamos la cavidad glenoidea del temporal, que está en la flecha número 2, donde se articula también con el cóndilo de la mandíbula. Bueno, no tengo, parece que ya más imágenes, pero bueno, en lo que es el borde, bueno, se dividen también de superior a interior, se dividen en 4, superior, anterior, posterior e inferior. Bueno, algo pequeñito que voy a dar aquí, el borde superior, bueno, está recorrido a la mayor parte por longitud por el surco del seno petroso superior, y bueno, anteriormente está muy cerca del vértice de la porción petrosa, que lo podemos encontrar a veces en pequeñas muescas que corresponden al nervio adducen, y el extremo posterior del borde superior continúa posteriormente en el labio superior del surco del seno sigmoideo. En lo que es el borde anterior, presenta posteriormente la fisura, que le podemos decir que es la fisura petro, petrotimpano, Escamosa. sí, escamosa, sí, que por medio de la cual, o sea, va una porción que es la porción petrotimpánica, que es la del hueso temporal, que se une con la porción escamosa. Y bueno, en lo que es bueno, donde los dos huesos también están separados, por decirlo, por un espacio de dimensiones variables, que bueno, es el agujero, también se puede nombrar el agujero rasgado, también se le podría nombrar.
Y en lo que es en el borde posterior, bueno, aquí posteriormente se presenta también la carilla, como antes hablamos, bueno, eso fue de la fosa yugular, pero acá vamos a hablar de la carilla yugular, que ya señalada a propósito, o sea, está señalada de posterior inferior de la porción petrosa. Y anteriormente en la carilla yugular también se observa una ancha costadura, que la limitamos con la porción correspondiente del hueso occipital, que bueno, ahí viene también lo que es el agujero yugular, como antes se veía, la doctora también lo dijo. Y esta costadura está dividida también en un saliente agudo, que es la apófisis, ahí está la apófisis intrayugular, que da dos segmentos, uno posterior que es venoso, que corresponde al bulbo superior de la vena yugular interna. En temporal, bueno, como es un hueso tan aquí, se confunde casi en toda su extensión con la región mastoidea, porque solo está presentada en la superficie extracraneal del hueso por el orificio auditivo externo. Lo podemos situar entre la porción mastoidea, que es posterior, a la porción escamosa, que es de superior también. Y en lo que es el orificio, que es epilíptico, y su eje mayor también se dirige de superior a inferior y ligeramente también de anterior a posterior. Bueno, aquí está formado por la porción escamosa, que está superiormente al hueso timpánico anterior, y está inferior y posterior también a la porción que, bueno, la porción es lisa, y también da origen al timpánico, o sea, que es rugosa, y da fijación a lo que son los fibrocartílagos del conducto auditivo. En lo que son sus vértices, es muy desigual, también presenta el orificio anterior del conducto carotideo, que corresponde también al ángulo que está formado de posteriormente en el cuerpo al ala mayor del hueso esfenoides, como mi compañera Nante también lo nombró y lo explicó bien, que está entre el vértice de la porción petrosa del hueso temporal y al lado también del ala mayor del hueso esfenoides y también en la parte continua del cuerpo también de este hueso. Con lo que corresponde no se me escapa algo, a la língula, se dice así, a la língula del ala mayor del hueso también de esfenoides, que divide este orificio en dos partes, en uno medial, que está ocupada por la arteria carótida interna, y el otro lateral, que está ocupada en el cráneo fresco, o sea, por un tejido fibroso, que bueno, aquí atraviesan lo que son los nervios petrosos, que van de mayor y profundo. Y ya para terminar con la confirmación interna, bueno, aquí en este hueso temporal está, no sé si podemos retroceder algunas imágenes, está ahuecado por cavidades que pertenecen al aparato auditivo. Sí, muy bien. Más a ver si al aparato auditivo. Sobre todo. Ajá. Sí. Y la porción petrosa está recorrida también o sea, dentro de ahí va a haber elementos. Exacto, y las cavidades están descritas junto con el aparato auditivo, del cual, o sea, dependen en el crecimiento a los que son musculares y nerviosos, que tienen relaciones más o menos que son intermedias con las cavidades del aparato auditivo. Y lo que ese estudio se realiza junto con el de los nervios y los otros vasos que también lo atraviesan. Esto podría decir del hueso temporal. Bueno, yo creo que sí, hay que explicarlo y hay que explicarlo poco a poco. Pero haciendo un resumen así, para que ustedes vayan a estudiarlo y a sacar su resumen, ustedes tienen que ser hueso temporal, hueso de la base del cráneo y una partecita de la concha forma parte de la bóveda. Es par, es simétrico. Entonces, este hueso, para poderlo estudiar, también tiene sus partes, como su compañero lo dijo. En el embrión está formado por huesos separados. La escama, el hueso timpánico y la porción petrosa.
Pero luego se une todo y hay que estudiarlo todo en un conjunto, ¿sí? Entonces, tenemos que describir que la escama tiene dos caras, una cara externa, una cara interna, y todo lo que su compañera dijo, que tienen que ustedes ponerlo en su resumen. Eso está limitado por un borde cortante. Y ella le dijo cortado a bisel. Porque cuando se articule con el parietal, una parte se articula acá con las alas mayores del efenoides, es una articulación escamosa, ¿sí? A bisel quiere decir como un filo de un cuchillo. El uno entra con el otro, entonces como que ahí se ajustaron. Entonces hay que describir qué elementos tienen la cara externa, qué elementos tienen la cara interna. Luego describimos a la apófisis cigomática, que también la describo en la cara externa de la concha. Y entonces decimos que esa apófisis cigomática es una saliente que está como en el límite inferior de la concha y que se prolonga hacia atrás. Entonces, por eso decimos que esa apófisis cigomática tiene dos raíces, una raíz longitudinal y una raíz transversal, ¿sí? En esa raíz transversal, yo voy a notar que esa raíz se ensancha en dos tubérculos que se llaman los tubérculos cigomáticos anterior y posterior. Y entre ellos está limitado una fosa que se llama la fosa articular, ¿sí? Esa fosa articular que es para la articulación temporomandibular. Pero en el fondo de esa fosa hay un huesito que es una lámina ósea que se llama el hueso timpánico. El hueso timpánico lo describo con esa cara articular, o sea, la cara que está formando ayuda a formar la fosa, y una cara interna que está cubriéndome el conducto auditivo externo. Tiene bordes, un borde posterior, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior. El borde posterior está formando parte del meato auditivo. Mírenlo como el libro les dice, meato auditivo. ¿Qué es eso? El orificio externo del conducto auditivo externo. Orificio externo del conducto auditivo interno, porque un conducto tiene dos orificios, uno externo y uno interno. Entonces el conducto auditivo externo va a tener el orificio externo y el orificio interno está cubierto por el tímpano. Bueno, entonces el hueso timpánico está cubriendo el conducto auditivo interno y el hueso timpánico es una laminita ósea que la describo así. Y que ese borde anterior y el borde inferior del hueso timpánico van a formar la apófisis vaginal. Y que la vaina está como protegiendo a la apófisis estiloide. En cuanto al hueso timpánico, no tenemos que decir muchas cosas. En la parte externa, en la cara externa también del hueso temporal, después de ver la concha, de ver el hueso timpánico, apófisis cigomática, también veo apófisis mastoides. La apófisis mastoides es una saliente rugosa, que parece que fuera parte de la porción petrosa, pero no es parte de la porción petrosa. Ya, es rugosa y entonces en esa parte rugosa externamente se va a insertar músculos. El músculo más importante ahí es el músculo esternocleidomastoideo, el músculo occipital, el esplénio de la cabeza. ¿Ya? Pero esa apófisis mastoide termina en un vértice, que es importante recordarlo porque cuando veamos las caras del peñasco tenemos que nombrar un elemento que está justo por detrás del vértice de la apófisis mastoide. Entonces, la cara externa de la apófisis mastoide es rugosa y tiene un orificio que es el orificio externo del conducto mastoideo. La cara interna de la porción mastoidea, lo que me va a marcar el surco del seno sigmoideo o del seno lateral. La apófisis petrosa o la porción petrosa, porque es como, la podemos escribir como una de 4 caras. 2 caras hacia arriba y 2 caras hacia abajo. Y entonces le dice el libro, una cara antero superior,
o sea, hacia adelante y superior, y una cara hacia atrás, superior, una cara antero-inferior hacia adelante y una cara posterior hacia abajo. Entonces ahí tenemos que describir los elementos, su compañera ya lo dijo. 4 elementos de una cara antero-superior, 4 elementos de una cara antero-inferior. ¿Cuáles son los 4 elementos que tenemos en la cara antero-superior? Si comenzamos desde el vértice del peñasco hacia afuera, desde adentro hacia afuera, fosita de gas, hiato de falopio con sus hiatos accesorios, hiato de falopio está dando paso al nervio petroso superficial mayor, los accesorios para los otros nervios petrosos superficial menor y el profundo. La eminencia arqueada o eminencia arcuata, su compañera la describió, es una eminencia como una lomita. Está en relación con el conducto semicircular superior del oído interno. Y acercándome a la porción escamosa, encuentro al techo del tímpano. Son 4 elementos. Fosita de Gasser, donde se aloja el ganglio de Gasser o el ganglio del trígono. Y el hiato de falopio con sus accesorios, la eminencia arqueada y el techo del tímpano. 4 elementos. 4 elementos en la cara postero superior del peñasco. 4 elementos. Comenzamos con el orificio interno, miren lo que les digo, orificio del conducto auditivo interno. Su compañera les dijo que en el fondo de este conducto está dividido en 4 zonas. Antero superior, postero superior, antero inferior, postero inferior. Que en una parte que era la antero inferior estaba pasando el nervio facial o auditivo. Auditivo. Porque en ese conducto está pasando el nervio auditivo. El nervio auditivo está también formado por otro, un amiguito que no se le separa, que es el nervio vestibular. Por eso el nervio se llama vestíbulo coclear. El octavo par craneal se llama vestíbulo coclear. Entonces, el nervio auditivo con el coclear. El nervio facial con el intermediario de Rieger. El nervio facial adentro sale, pero el conducto auditivo, el nervio auditivo va desde el oído interno hacia adentro. Entonces, el orificio interno del conducto auditivo interno, la fosa subarqueada, lo que arriba era una eminencia en la cara postero superior, es una depresión y se llama fosa subarqueada. La fosita unguial y el conducto endolinfático o petrotimpánico, petrotimpánico, el endolinfático o petromastoide, ya. 4 elementos. Las caras inferiores del peñasco. ¿Qué elementos encontramos? La cara anteroinferior del peñasco cubierta por el hueso timpánico. Entonces, por eso no describo elementos. Ya después les digo dónde vamos a encontrar el conducto de la trompa auditiva y el del músculo del tensor del tímpano. En la cara postero inferior del peñasco, su compañera se las dividió en 3 zonas. Una zona posterolateral, una media y una interna. La posterolateral les dijo que estaba en relación con la apófisis mastoides. Y justo por detrás del vértice de la apófisis mastoide tengo a la ranura digástrica. ¿Para quién? Para el vientre posterior del músculo digástrico. Digástrico quiere decir que tiene 2 vientres. El vientre posterior se inserta acá, el vientre anterior se inserta aquí. En medio tiene un tendón que se inserta hioides. Después del surco de la ranura digástrica está el canal para la arteria occipital y separado de los 2 canales está por una cresta que se llama la cresta justa mastoidea. Luego tengo al conducto estilomastoideo o el agujero estilomastoideo
por donde va a salir el nervio facial e ingresar la arteria estilomastoidea. Luego tengo a la apófisis estiloides. La apófisis estiloides, donde se insertan los elementos del ramillete de Riolan. 3 músculos, 2 ligamentos. Los músculos son estilo y oides, estilo gloso y estilo faringio. Mire que el nombre lo está diciendo. Estilo porque se inserta en la apófisis estiloides. Estilo ioides. Una parte se inserta en el estiloide, la otra en el hueso ioide. Estilo faringio, apófisis estiloide, nafaringio. Estilo gloso, apófisis estiloide y el otro en la lengua. 2 ligamentos, estilo ioideo y estilo mandibular. Después tengo a la fosa yugular. La fosa yugular en la parte media es una depresión donde está el golfo de la vena yugular interna. Ahí hay un orificio que se llama el orificio umbilical, me parece, que no lo recuerdo exactamente, por una rama del nervio décimo para el nervio vago. Luego tengo al orificio inferior del conducto carotidio. Orificio inferior del conducto carotidio, porque el orificio superior del conducto carotidio está en el vértice del peñasco. Entre la fosa yugular y el orificio inferior del conducto carotidio hay una cresta, y en esa cresta está el conducto de Jacobson, que da paso al nervio de Jacobson o petroso profundo, que es rama del nervio glosofaríngeo. Medialmente al orificio inferior del conducto carotidio me encuentro una zona triangular que se llama la fosa navicular o la fosita piramidal para la inserción del músculo periestafilino interno. Luego está el vértice del peñasco, que está limitado por el surco del seno petroso inferior. Y el vértice que ya está, el vértice del peñasco da a la cara endocranial. Ahí está el orificio superior del conducto carotidio, por donde está entrando la arteria carótida interna a la cavidad craneal. Pero recuerde que la porción petrosa tiene 4 bordes, así como tiene 4 caras, va a tener 4 bordes. Las 2 caras superiores están separadas por el borde superior del peñasco. Las 2 caras inferiores separadas por el borde inferior del peñasco. El borde lateral de la porción petrosa está a nivel de la porción petrotimpánica, y el borde interno es el borde que se va a articular con el hueso occipital. ¿Ya? Tenemos que verlo en el video, o lo ponemos en el video o lo exponemos, ¿no? Pero bueno, hasta aquí no les puedo dar más porque en realidad, mire, aquí en el teléfono yo no tengo acceso a mi archivo de la clase. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a terminar hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, bien, la exposición estuvieron bien, pero si ustedes no la entendieron, tienen que leerla y volver a escuchar. La exposición de sus compañeras estuvo bien. Estefanía, la clase, ¿no?